Bienvenidos a la segunda mesa del segundo día del segundo seminario sobre coaliciones políticas y el primer encuentro del Grupo de Estudios de Política Subnacional de ALACI. En principio agradecerle al Grupo de Investigación sobre coaliciones multinivel de la carrera de Ciencia Política, agradecerle a la carrera de Ciencia Política por el espacio que le brinda a los grupos de investigación para realizar este tipo de eventos, agradecerle a los invitados a la mesa y abrir esta mesa que va a girar en torno a las tendencias de agenda de investigación sobre política subnacional. Tenemos con nosotros al profesor Carlos Terrazzoni, que es profesor investigador de la Escuela de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Itera, a la profesora Jackie Beren, que es investigadora del CONICET y profesora de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín, al profesor Juan Pablo Milanese, que nos acompaña desde Colombia, que es profesor investigador de la Universidad ICESI, en la ciudad de Cali, y al profesor Sebastián Mauro, que es investigador adjunto del CONICET y el director del Centro de Estudios de Análisis Político, Centro de Estudios de Análisis Político de la Facultad de Ciencias Sociales. La idea es discutir la investigación. Empezamos así, y Carlos de Paul. Y acá cuántos politólogos para poner PowerPoint. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias a los organizadores, a la UBA, a Pablo Artech y a Facundo por la invitación para estar acá y compartir algunas ideas, especialmente pensadas para investigadores jóvenes que me imaginaba que iban a predominar y veo que es así. Que juntan el tema del panel con mi propia agenda de investigación como para ilustrar algunas ideas de estas tendencias que se refieren al panel y tratar de vincularlas un poquito con el tema de coaliciones, que es el tema más general del seminario. Yo diría, primero, como tendencias quiero marcar dos otras que a mí me parecen importantes, me parece que están, o me parece que deberían avanzar un poco más, que es la tendencia de la fusión de lo nacional y lo subnacional, ¿no? Primero porque las interacciones entre política nacional y subnacional son tan claras, tan intensas, la porosidad de las fronteras es tan fuerte, que hacer esta distinción hoy en la Argentina, porque creo que el mundo es un poquito tirado de los pelos. Un gobernador o un senador es un actor nacional o subnacional. Es una pregunta que no tiene sentido, es obviamente todo, también es un actor municipal, es todo, ¿no? Me parece que algo muy parecido a lo que está pasando en grandes debates que tenemos sobre ciencia política y relaciones internacionales. Cada vez nos da la impresión de que es una distinción que perjudica más la ley. Analíticamente todos lo usamos, en la investigación en concreta todos la cruzamos, de la misma forma que todos cruzamos las fronteras de lo nacional y internacional. Y segundo porque, y esto sí no es una posición personal, creo bastante amplia, eso se estudia, pero para nada un consenso, de que las herramientas teóricas, conceptuales y metodológicas que usamos para estudiar lo nacional y lo subnacional son las mismas, porque son las mismas herramientas que usamos para estudiar todo. Una cierta convergencia en cómo se hace teoría, cómo se conceptualiza la realidad y cómo se la estudia a través de métodos cualitativos, cuantitativos, experimentales, observacionales, lo que fueran, pero rigurosos, que tengan sistematicidad en la forma en que estudiamos la realidad. Y entonces ahí, en esta tensión que hay en todas las ciencias sociales entre lo ideográfico, lo que nos acerca más a la antropología, y lo monotético, lo que nos acerca más a la física o a la economía, esa tensión está obviamente, y yo creo que en esto sería útil pensar más como teóricamente, ¿no? Como el subnacional y el nacional son dos
lados de la política, y la política tiene reglas y cosas y formas de ser y características ontológicas que no van a variar mucho entre un campo político y el otro. La otra es la tendencia a la comparación intersubnacional, esto es, entre las unidades subnacionales de diferentes países. Mucha gente presentó esto, yo les voy a poner algún ejemplo, si como ustedes lo están haciendo. No solamente la natural comparación que podemos hacer entre unidades subnacionales de un mismo país, sino que y voy a ilustrar esto con una investigación en concreto. Y la tercera cosa es mostrarles un poquito alguna idea de cómo se puede integrar el tema específico de esta mesa, que es lo subnacional, con el tema más general, que es las coaliciones, ¿no? De lo subnacional, nacional, inevitablemente ¿no? Como muchos de ustedes saben, yo vengo trabajando hace tiempo en cuestiones de democracia subnacional y cuál democrática son las provincias. Acá tenemos, por supuesto, definiciones. Voy a pasar muy rápido, tengo muchas transparencias, voy a pasar rápido, pero entre lo minimalista, la cosa chebosquiana, schumpeteriana de la democracia y competencia del partido por el poder, a la cosa maximalista, a la O'Donnell, modelo de democracia de Hell, o el esquema de Varieties of Democracy, un proyecto de investigación que intenta ver todos los aspectos de la democracia, una idea. Y esas dos cosas existen en la ciencia política, tienen pedigrí propio, ven cosas diferentes de lo que es el tipo de régimen, y no creo que tengamos que elegir una a la otra, las dos cosas se pueden hacer. Chebosky de la izquierda o O'Donnell de la derecha. Me parece que los dos hemos leído los dos, y dicen cosas muy serias acerca de por qué debería ser minimalista o maximalista, y no veo necesidad de tomar un aludido, pero para decirlo rápidamente, tenemos el código electoral, que nadie negaría, la competencia electoral como el corazón de la democracia, y todas estas cosas, y otras más también, estas son las que mide Varieties of Democracy. Democracia liberal, consensual, mayoritaria, participativa, igualitaria, deliberativa, etc. Y los índices que existen, los que ustedes conocen, Polity, Freedom House, etc., están ahí en el medio del electoral liberal y miren un poco de lo otro. Entonces, yo para medir la democracia subnacional argentina sé los dos enfoques que existen a nivel nacional, a ver los enfoques nacionales y los aplicados a nivel subnacional. Uno es un índice de estilo Chebosky, Van Hanen, que fue lo que salió publicado en un artículo de World Politics hace unos años, que demuestra que Formosa es mucho menos democrática que Entre Ríos, en función de los indicadores del estilo Chebosky y Van Hanen, pero dice poco acerca de lo que está pasando con la política concreta de esas provincias, porque son indicadores un poco indirectos del tipo de régimen. Y por el otro lado, la encuesta de expertos, donde codificamos características del régimen subnacional, consultando fuentes secundarias y expertos, que es lo que hace el Polity y Freedom House a nivel nacional, simplemente que no nos damos cuenta que es lo que hacen, porque la metodología es poco clara a veces, pero yo creo que hacen. Bueno, hay complementariedades entre esas dos cosas, ¿no? Por supuesto, la medición objetiva tiene alta disponibilidad de indicadores, los indicadores que necesitamos generalmente están disponibles en información secundaria, el costo es bajo, a mí me costó poco tiempo y esfuerzo y dinero producir los indicadores de democracia objetivos, la cobertura histórica puede ser muy grande, son altamente confiables, en general el dato está y es replicable, e intermediamente válidos, digo, porque obviamente cuánta hegemonía electoral e institucional haya en un determinado régimen depende de otras cosas también, no solamente de la democracia subnacional, con lo cual estos indicadores capturan algunas otras cosas también y en la medida que lo hacen pierden un poco de validez. Del otro lado, los subjetivos del estilo Polity o la encuesta de expertos que les voy a mostrar no tienen datos secundarios, tienen que generar ustedes a través de una encuesta o ir a fuentes secundarias que requieren mucha elaboración para estandarizarlas a través de las 24 provincias. El costo de producción de indicadores generalmente es muy alto, es difícil ir hacia el pasado con esos indicadores. La confiabilidad es intermedia, en el sentido que los expertos no siempre están de acuerdo en codificar la misma característica de la misma provincia y eso se puede calcular cuánto acuerdo desarrollan los expertos. Y la validez es muy alta porque uno puede medir exactamente lo que quiere medir. Si uno quiere medir en qué medida la policía reprime marchas en esta provincia, puede medir eso, cosa que con el otro indicador no lo puede medir. La estrategia de los indicadores objetivos, acá hay muchas citas muy largas, pero básicamente es en aquellos lugares donde el nivel subyacente de democracia sea muy bajo, se va a expresar eso como reelección siempre del mismo partido, grandes mayorías electorales, 24 o 25 diputados del oficialismo, estoy pensando en La Rioja. Y por supuesto hay fenómenos asistemáticos que pueden cambiar las cosas, como María Soledad Morales en Catamarca, que haya
una rotación no electoral, por cierto, en el poder, pero, digamos, con error de decisión, como todos los indicadores que tenemos, estos indicadores capturan algo que es que Formosa o La Rioja son mucho más democráticos que Entre Ríos o Mendoza, ¿no? Y por supuesto, la diferencia chiquita, el indicador fracasa, pero la diferencia grande no fracasa. Esto lo ve a nivel nacional, esta es la correlación entre el índice de Van Hanen, el objetivo del voto de la oposición, uno de los dos lados de los indicadores del índice de Van Hanen, y político. Y la correlación histórica de la década del 50 para acá es la 0,7 y 0,8. O sea, si ustedes toman como proxy de político el voto que la oposición saca en cada elección, tienen el 70 o el 80% de la cosa ahí. O sea, hay una correlación muy intensa entre los indicadores objetivos y subjetivos. Yo no les voy a mostrar ahora, no tengo tiempo, pero estos indicadores objetivos le permiten a uno hacer algo que con los objetivos, uno puede hacer con los objetivos algo que con los objetivos es mucho más difícil, que es comparar entre países. Esto es un índice objetivo que estoy diseñando para diferentes países, que no funciona solamente para Argentina, como el que les mencionaron recién, sino uno comparativo, y ver qué pasa con los regímenes nacionales a través de un montón de países: Argentina, Uruguay, Estados Unidos, México, Canadá, Australia, Alemania, India en este caso. Interesantemente, las medianas, que son la línea en medio, la más baja es la de Argentina, y el bigote más para abajo, los casos menos democráticos también son de la Argentina, lo cual hace que quizás no sea raro que varios de los que empezamos a tener regímenes nacionales menos democráticos seamos argentinos, ¿no? Porque me parece que algunos de los regímenes nacionales menos democráticos del mundo, San Luis, Formosa, Santa Cruz, Santiago del Estero, La Rioja están en la Argentina, me refiero menos democráticos dentro de países democráticos. La estrategia subjetiva de la encuesta de datos tiene esta metodología: básicamente preguntarle a 5, 6, 7, 8 politólogos, periodistas políticos de cada provincia, algo así como 100 preguntas sobre cómo funciona cada aspecto de la democracia en esa provincia, y después promediar las respuestas y obtener un respuesta de cada provincia a través de eso. De cada una de estas cuestiones, que acá no tengo tiempo, pero acá hay como 30 y pico aspectos de la democracia, donde ustedes ven cómo se va desagregando la democracia nacional en la parte más democrática, la elección, y la parte más liberal, los derechos, subdimensiones, componentes, subcomponentes, y de cada uno de estos subcomponentes cuelga una, dos o tres preguntas en la encuesta expertos que mide ese subcomponente y genera índices de cada uno de los aspectos de la democracia. Tuve la suerte de que esta encuesta fue replicada en otro país, y creo que va a ser replicada en un tercero. Fue replicada en México por Nicolás Loza, Eva Méndez, Flaxo, y en Uruguay va a ser replicada. Y entonces podemos comparar ahora, ¿no? Y esto nos permite hacer esta comparación entre unidades subnacionales de dos países diferentes con indicadores subjetivos, que es más difícil porque, como les digo, es más caro y más complejo. Diseñamos, yo colaboré con los colegas mexicanos para que el cuestionario sea lo más parecido posible, por lo tanto que sea muy comparable, y después tenemos los resultados rápidos. Estos son los 17 índices que surgen de los 100 indicadores de la encuesta. Se puede reducir a 17, y ustedes ven desde cosas que en la Argentina funcionan muy mal, como las agencias de HH, Horizonte de la Accountability, o constraints legislativos y judiciales en el Poder Ejecutivo. O sea, todo lo que es los checks and balances es lo que peor funciona en las provincias de acuerdo a la encuesta de expertos, y cosas que le va bastante bien a las provincias argentinas, como que no hay discriminación de minorías o control duro de los medios de comunicación. Hay control blando, pero no duro, hay pauta, pero no hay censura, por decirlo así. Y después esto pueden ver con más detalle qué cosas a las provincias argentinas les va mal o les va mejor, les va peor. Pero lo que les quiero mostrar es la comparación entre Argentina y México, y las cosas que uno encuentra que son la cosa maravillosa de la política comparada, ¿no? Fíjense, ¿cuánto fraude clásico hay en Argentina y México? 0 a 1, conteo de los votos; 0 a 1, fraude excluyendo votantes. La columna arriba a la derecha, el 1 a 1 sería lo mejor, el 0 a 0 abajo a la izquierda sería lo peor. Son iguales a Argentina. La mayoría de las provincias están bastante bien en esto, con algunas excepciones que están medio por el medio, ¿no? Y ninguna en el cuadrante inferior izquierdo, que sería digamos, década de fraude a nivel político. Lo mismo para fraude sofisticado. Ahora sí hay fraude sofisticado, hay muchas provincias de fraude sofisticado. La televisión no cura al candidato opositor, los diarios no curan al candidato opositor. Es muy difícil que un candidato gane sin la cobertura de los medios. Pero fíjense, también hay de todo, hay mucha más varianza tanto en Argentina Sur como en México. Libertad de expresión, voy a pasar rápido
entre cuánta libertad de expresión tiene la población general y cuánto los empleados públicos. Checks and balances, esto es lo que decía que es lo peor. ¿En qué medida el legislativo y el judicial controlan el poder del ejecutivo? México está muy mal, está peor que la Argentina, pero la Argentina también presenta sobre parte de riquezas abajo de la izquierda. Con la excepción de Mendoza y Capital Federal, no hay una sola provincia de Argentina que tenga buenos checks and balances legislativos y judiciales de acuerdo a los expertos. Represión y discriminación, en eso están bastante bien los dos países. La Argentina en discriminación está muy bien para todas las provincias. En represión, Santiago del Estero y Santa Cruz aparecen como provincias más represivas desde el punto de vista de lo policial, pero en general la mayoría está para la derecha. Entonces, esto es un ejemplo. No les quiero, hoy sé que estoy pasando por rápido, no tenemos tiempo de ver la sustancia. Un ejemplo de cómo estamos haciendo investigación comparativa a nivel nacional. Termino, si tengo un minutito más, diciendo, yendo a lo otro que quería mostrar, ¿no? Esta interfaz entre los estudios de federalismo, estudios subnacionales y el tema de coalición, ¿no? Fíjense que hace rato que venimos viendo a los legisladores como la interfaz entre los gobernadores y el presidente, ¿no? El viejo sentido común, que mi colega de italiana Ana Tapica había escrito mucho sobre eso, era que los presidentes influyen fuerte en los legisladores y seguramente hay mucho de eso. En una agenda muy impulsada desde fines de los 90 para acá por Mark Jones, por Mariano Tobasi, por Santiago Sayé y muchos otros colegas, empezaron a ver que los gobernadores influían fuerte en los legisladores. Y hoy eso es sentido común periodístico. También hoy el diario dicen, Mike está tratando de convencer no sé qué gobernador para que convenza no sé qué legislador que apruebe la reforma política. Como que la idea es que el gobernador es el que tiene la clave de bóveda para los legisladores. Ese es el nuevo sentido común. Pero hay anomalías. Sabemos que Cristina Fernández de Kirchner, cuando era senadora, no respondía al gobernador Solá, para poner un caso clarísimo lo que estoy diciendo. Rachel, el senador que terminó matando la 125 porque fue el voto del empate, no se empató, pero el voto del empate fue el voto seguro que tenía el Frente para la Victoria de Emilio Rachel, aliado del Frente Cívico Santiagueño, que votan siempre el oficialismo, votó en contra las instituciones del gobernador Zamora, clarísimamente. O nadie cree que los diputados de la Victoria de Buenos Aires no tienen acción para este gobernador en todo caso. Claro. Evidentemente el sentido común ese, el nuevo sentido común no era tan claramente cierto, y hay complejos problemas metodológicos para medir esto. Entonces aprovechamos la estrategia de expertos y una de las preguntas que hice en la encuesta de expertos fue esta: ¿en qué medida cree usted, en la opinión del experto, que cada uno de los 13 estados de la provincia y el bloque de diputados oficialistas de las provincias responde al gobernador? Y lo que encontramos es que hay muchos diputados que están cerca de uno, sería mucha influencia del gobernador sobre los legisladores, pero también algunos que andan por el medio y algunos que andan por el final. Y esas provincias que andan por el final, donde el gobernador tiene poca influencia, son Buenos Aires, Córdoba, las que tienen más diputados. Entonces, hay muchos diputados que no responden y muchos que sí responden a través de con los senadores más marcados, porque hay muchísimos senadores que no responden al gobernador de la provincia según lo que nos cuentan los expertos. Tengo 0 minutos, así que voy a usar un minuto y decir, lo que les mostré recién es el lado descriptivo del artículo que, por cierto, escribimos con Marcelo Nazareno, se lo voy a publicar dentro de poquito, y este es el lado explicativo, donde decimos qué variables hacen que un gobernador tenga más o menos impacto o control sobre sus legisladores, ¿no? La variable que más fuerte nos da es cuánto hace el gobernador el gobernador, en qué medida hace mucho tiempo el gobernador, y después indicadores de la fortaleza del gobernador, como cuántos votos sacó, o el índice de democracia subnacional, el mismo que les mostré antes, que nos dicen que aquellos gobernadores que no solamente tienen muchos años en el poder, pero que aparte gobiernan en condiciones de mayor hegemonía, tienden a tener mayor control sobre sus legisladores, lo cual por supuesto no es sorprendente. Termino de nuevo hablando de estudiantes, investigadores jóvenes, la última Paula Morena, algunas ideas de que surgen de esta presentación. Recomendaciones para la investigación. Identificar preguntas importantes, porque son importantes lógicamente, muy interesantes porque les interesan a ustedes, que no hayan sido adecuadamente contestadas. Está lleno. Cuestionar y someter a prueba empírica supuestos resultados que no tienen clara base empírica o sufren crecientes anomalías. Marcelo y yo decimos en este artículo que nos parecía que era obvio que el sentido común tenía un poco de razón, pero no tenía toda la razón y teníamos que poner un poco de números a esto. Y que era obvio que Cristina, senadora, no respondía a Felipe Solá y había muchas anomalías de sentido. Nos había que estudiarlo y bueno, fue lo que hicimos en ese artículo. Tomar seriamente el reto de la personalización, medición. Somos a veces
vago, me parece aburrido esto de definir las áreas de complejidad, buscar indicadores válidos y confiables. Sin eso, la investigación no va a ningún lado. La descripción no funciona porque no tengo buenos indicadores, no tengo buenas operacionalizaciones, y la descripción no funciona, la explicación no funciona. Y finalmente, aprovechar la revolución de la información, la enorme y creciente disponibilidad de datos para explotar estrategias comparativas, no solamente entre proyectos argentinos, sino con otros, ¿no? El índice que yo les mostré, donde está India, Alemania y Australia, lo hice con colaboración de algunos asistentes de investigación sentados en mi computadora, no requirió ir a ningún lado, son datos que están disponibles gratis y públicamente para cualquiera. ¿Ya? Diseñar el índice puede ser más difícil, pero los datos que el índice requiere están abiertos y por lo tanto están disponibles para cualquiera de ustedes. Muchas gracias. Donde yo estudié, me cambió, bueno, ya es el tercer lugar distinto, ¿no? Yo empecé en Marcelo Pérez, hice un poco de cuando estudié en la UBA, pero me da mucho placer, es el lugar donde empecé a estudiar ciencia política, donde me formé realmente antes de que fuera, y la verdad es que estoy muy lindo por estar acá y compartir con ustedes, con la gente de investigación. Yo me tomé muy en serio lo que me dijeron que fue la invitación, que era hablar de agendas de investigación. Así que no les traje nada específico para mostrarles en sí los resultados, sino plantear una agenda más amplia. En realidad lo que voy a plantear es un programa de investigación en el que empecé a trabajar en el año 2002 y que fue cambiando mucho a lo largo del tiempo y tuvo distintas derivaciones, ¿no? Y dentro de ese programa amplio hay dos líneas en las que estoy trabajando, sigo trabajando. Una es más reciente, la primera tiene que ver con la cuestión de la democracia a nivel subnacional, que partió en 2000, ya en el año 2000 cuando empezaba a pensar esto, 2002, por la inquietud de la variación que se veía a nivel subnacional, cómo los sistemas políticos funcionaban de manera muy distinta. Uno veía en algunos lugares donde había familias políticas que están desde hace muchísimo tiempo, había protestas, pero no había demasiado cambio. Entonces, bueno, esa fue una primera línea. Y otra línea que es más reciente, de los últimos 2-3 años, que tiene que ver con ver un poco más el Estado a nivel subnacional, ¿no? Si hay variaciones en cómo funcionan los sistemas políticos, en la alternancia, los cambios en las prácticas políticas, ¿qué de eso tiene que ver con, qué de eso afecta cómo se forma el Estado a nivel subnacional? Porque el Estado también es algo que perdura a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces me interesaba mucho analizar eso. Entonces, primero les voy a contar de la parte que está mucho más avanzada y después voy a contar la segunda parte, que es algo que estoy haciendo con un colega que también es graduado de esta facultad, supongo también de nuestra sede. Bueno, lo primero que les voy a contar un poco entonces son los resultados que salieron en este libro, que salió a principios de año, que es una compilación que hicimos con Lawrence Whitehead, en la cual estuvimos trabajando, empezamos a idear en diciembre de 2008, que nos llevó mucho tiempo. Y nos llevó mucho tiempo en gran medida por el estado en el que estaba, digamos, este subcampo de estudios en ese momento, ¿no? Era un campo muy nuevo, el tema de la política subnacional y la democracia a nivel subnacional. Había muy poco escrito, había muy pocas fuentes, entonces nosotros cuando empezamos a pensar este libro, en ese momento no tenía este nombre, tampoco es prácticas liberales, el primer objetivo era mapear. ¿Cuál es la variación? ¿Qué hay? O sea, nosotros queríamos ver qué tipo de variación podemos ver en el ejercicio, en la práctica de la democracia a nivel subnacional en países grandes que ya tuvieron la transición a la democracia, ¿no? Y salir un poco de toda esa discusión sobre América Latina y las democracias nuevas, donde parece que todo es un problema de las nuevas democracias en América Latina que tiene que ser un problema de institucionalización, etc., ¿no? Entonces, una de las movidas que hicimos ahí fue en cuanto a la selección de casos, porque elegimos 3 países de América Latina, Argentina, Brasil y México, sobre los cuales hay una bibliografía más extensa, pero también elegimos comparar con Estados Unidos, una vieja democracia, también era muy grande, que cuando uno lee los textos de política de Estados Unidos, ¿no? Hay una idea de inmanencia, es la democracia por excelencia, pareciera como que siempre funcionó bien. Bueno, creo que las últimas elecciones representan un poco la vigencia de lo subnacional y de todos los clivajes territoriales en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, este estudio entonces incluye un capítulo
Unidos. También la India, que es otra democracia más vieja, con el agregado de la naturalización, también una democracia muy básica, ¿no? De un estado de la India o alguna vez más grande que Brasil, ¿no? Y para nosotros Brasil es grande y diverso. Imagínense lo que eso ahí, yo creo que uno directamente tendría que hacer estudios sobre política a nivel ya municipal, ¿no? Y también incluimos un caso límite, que era Rusia, porque Rusia durante una década parecía estar yendo en dirección hacia la democratización, pero después una reversión muy importante, que según Ignacio Icona, en realidad nace del Partido Subnacional también, ¿no? Entonces, uno de los objetivos era mapear la variación democrática y mapearlo también en el sentido de ver cuáles eran las distintas causas. Y acá yo quiero hacer un planteo también ontológico que tiene derivaciones metodológicas, ¿no? La ontología se refiere a qué es algo, cuál es la naturaleza de un fenómeno, ¿no? La esencia sería de alguna manera. Y a mí me gusta mucho un capítulo que escribió Peter Hall en el libro de Mahoney y Rushmeyer sobre análisis histórico comparativo, donde dice que hay que alinear la ontología con la metodología. ¿Por qué? Porque dice, nosotros tenemos una visión muy compleja de nuestra realidad política y social, ¿no? De fenómenos complejos que interactúan con la causa a nivel subnacional, interactuando con el nivel nacional, con niveles internacionales, incluso dentro de una misma provincia entran muchos factores, ¿no? Sin embargo, cada vez más la metodología de la ciencia política se va en dirección de explicaciones como monocausales o lineales, ¿no? En dirección como si una sola variable pudiera explicar un desenlace, ¿no? Un resultado determinado. Entonces perdemos algo de la complejidad. Entonces nosotros una de las conclusiones que sacamos en este estudio durante muchos años, porque vivimos la proliferación de explicaciones, cualquiera que esté familiarizado con la política subnacional va a ver que hay distintas explicaciones acerca de por qué varía la democracia dentro de un mismo país que es razonablemente democrático a nivel nacional, ¿no? Vamos a ver alguna cierta literatura que enfatiza las cuestiones económicas, otros que enfatizan más las relaciones intergubernamentales, o la historia misma y la cultura misma de alguna unidad subnacional, o la geografía. Vamos, hay estudios interesantísimos. Y a mí lo que me parece que hay más que, cuando vemos, no sé si les ha pasado, pero cuando uno agarra un artículo de la revista académica, yo me pareciera a veces, cuando está la parte de la revisión de la literatura, que dice, bueno, se estudió este aspecto, pero ninguno de estos tiene razón porque la explicación es esta, ¿no? Me parece que hay que complejizar ahí, y que hay que incorporar las distintas explicaciones que hay, y ver que justamente como el fenómeno que tratamos de explicar es complejo, es multicausal también, no hay una única explicación de la variación democrática, ¿no? Son como ingredientes que se van combinando, y en algunos casos pesa más uno, en otros casos pesará más otro, ¿no? Tenemos que tener en mente esa complejidad porque si no perdemos de vista un poco cuál es lo que queremos explicar. Entonces eso es uno, para el mapeo nosotros tomamos en cuenta esa pluralidad de distintas explicaciones y enfoques metodológicos también, ¿no? Entonces no bajamos una única línea de tratar de poner a prueba una hipótesis en cada uno de los casos, sino tratar de ver inductivamente qué es lo que nos estaban explicando en distintos estudios de caso. Y eso fue muy productivo, fue muy interesante, porque creo que se nutrió mucho el debate de eso, que las explicaciones muy complejas, es interesante ver. La otra pregunta, que cuando empezamos era mucho más exploratoria y la hacíamos quizá un poco de cautela, pero que después puede avanzar un poco más, era cómo se sale de eso, ¿no? Si hay variación a nivel subnacional, entonces, y si hay regímenes que son menos democráticos, bueno, ¿cómo se democratiza? ¿Y qué es la democratización subnacional, no? Porque en ese momento cuando habíamos empezado, lo que existía era el artículo que había sacado Gibson en 2005, donde hablaba de autoritarismo subnacional y donde hablaba de dos vías hacia la democratización subnacional que tomaban un rol muy importante en los partidos políticos, ¿no? Uno era la vía desde el centro, donde había una intervención del gobierno federal, pero que una intervención que podía o remover autoridades o operar de alguna manera y fortalecer a los partidos políticos locales, la oposición local, para que tuviera alternancia. Otra vía posible era lo que llaman la democratización liderada por los partidos, ¿no? Donde se fortalecía la oposición local y lograba acceder al poder, ¿no? El problema que nosotros teníamos con esto, yo no sé si mencioné que este trabajo con la organización, era que no se observaba el largo plazo. ¿Qué pasa una vez que vos tenés alternancia, ¿no? Electoral? Cambia todo con la alternancia electoral. Y en realidad la alternancia
indicador importante, pero no es el único indicador y por sí solo no es una señal de cambio político. Porque nosotros podemos ver, por ejemplo, con Santiago del Estero, como muestra trabajo con el editorio de Rosas, también, que puede haber alternancia electoral y que las mismas prácticas políticas se reproducen con otro partido. Algo similar vi yo en estudios sobre Corrientes, algo similar se ve en estudios que son de Borges sobre Brasil también. Entonces, incluso sobre México, también hay mucha evidencia empírica sobre estos aspectos. Entonces nosotros ahí hicimos un desarrollo teórico a partir del concepto de estructuras y prácticas iliberales, no pensar en un régimen coherente, que fuera menos democrático o más democrático, sino pensar en los componentes, en ciertas prácticas que son duraderas, que perduran en el tiempo, y tratar de ver, digamos, cómo se iban erosionando, ¿no? Calidades democráticas que se van erosionando al tiempo y cómo persisten a pesar de que nos ponen otras alternancias. Entonces, eso fue lo que nosotros tratamos de salir antes de pasar, digamos, a otro tema, era la idea de eso, ¿no? De que no hay un régimen en sí autoritario. De hecho, la palabra régimen es difícil para pensar a nivel subnacional, porque el régimen político son, de acuerdo a la mayor parte de las definiciones que existen en la literatura, todo el régimen, también son las reglas que regulan el acceso al poder y en algunas definiciones también el ejercicio del poder. Es difícil sacar el ejercicio del acceso, porque el ejercicio del poder en realidad también nos afecta la forma en que se puede acceder o no y se puede competir poder político, ¿no? Ya sea en el nacional o nacional. No es algo estable un régimen, ¿sí? No es algo que varía de una elección a la otra. Entonces, es mejor pensar quizás en sistemas políticos, en politis o en las prácticas y estructuras liberales. Eso es lo que planteamos, ¿no? Y después nosotros, de alguna manera, para pensar cómo se daba el cambio político a nivel subnacional, en lugar de pensar una transición a la democracia, que es una categoría que utilizamos a nivel nacional para pensar la democratización, pensar más en el cambio político y pensar en democratización entendida como un proceso a largo plazo, ¿sí? Entonces, ahí también nos dimos cuenta que no había solo una vía partidaria, porque lo que distingue la democratización subnacional de la democratización nacional es que en los casos que estamos observando dentro de países democráticos a nivel nacional, las instituciones democráticas existen. El problema es que no siempre están activas, no siempre funcionan adecuadamente, ¿no? Entonces nosotros necesitamos un marco más amplio que nos permita captar esa diversidad. El hecho de que uno tiene una constitución, que hay organismos electorales, que no hay restricciones, digamos, en algunos casos sí, en algunos países sí hay restricciones mucho más violentas, ¿no? En México, por ejemplo. Pero en la mayor parte de los casos que observábamos no la había. Entonces, nosotros ahí desarrollamos un marco analítico de democratización subnacional basado en los conceptos de control, condicionalidad, que se refiere, digamos, a todos esos elementos de las condiciones y los controles que puede tener un gobierno federal, como eso abarca la parte de las relaciones intergubernamentales, ¿no? Para obligar, digamos, a un gobierno subnacional a cumplir con determinadas normas. Eso es algo del día a día de la democracia. De hecho, vemos que en todo lo que tiene que ver con transferencias más discrecionales, siempre hay negociaciones entre el gobierno federal y el gobierno subnacional, no hay condicionalidad. Entonces, esa es una forma en la que potencialmente se puede avanzar. También se puede usar para el lado negativo, ¿no? Del centro, se puede condicionar también la democracia. El otro es algo mucho menos observable, pero es el contagio. Vieron ustedes que a veces hay una protesta que surge en una provincia y se contagia hacia otra, o que hay una demanda por un cambio institucional, por una reforma en la provincia, y eso empieza a tener efectos en la provincia vecina o en una nota vecina, ¿no? Y eso también es más sutil, es una literatura que tomamos de las dimensiones internacionales de la democratización, pero aplica a nivel subnacional también, la idea de contagio. Y el contagio también desde el centro, desde lo que ocurre a nivel federal. Y lamentablemente también puede haber contagio negativo, ¿no? Desde el nivel subnacional, supranacional, pero hay toda una serie de interacciones complejas que uno tiene que observar. Y la tercera, que nos parece, por la observación que hemos hecho de los trabajos empíricos, es la más relevante, que es la idea de activación, ¿no? Es un término que tomamos de Levitsky y Murillo, que ellos lo usan en realidad para otro tema, para pensar el cambio institucional. Como a veces no hay un reemplazo de instituciones, sino que simplemente se activan instituciones que previamente estaban adormecidas, ¿no? Entonces esa es la idea de lo que nosotros decimos. Las instituciones están ahí, tenemos un defensor del pueblo, tenemos una justicia, tenemos medios que potencialmente
más activo y cumplir un rol más democrático y más liberal también. Entonces, me queda un minuto y por eso les paso a contar un poco de la otra agenda muy rápidamente, que estamos trabajando con Matías Bianchi, que ahí lo que nos interesa es trabajar sobre el Estado subnacional, ¿no? En nuestras investigaciones lo que vimos es que la estructura económica juega un rol muy importante en condicionar de cierta manera, no determinista, no de manera determinista, qué tipo de Estado hay y qué tipo de democracia puede haber también en distintas provincias, estados nacionales en otros países. Hay evidencia desde Filipinas, Brasil, digamos, Rusia, Estados Unidos, sobre el rol que juega la estructura económica. Entonces lo que nosotros queríamos hacer era ver un poco cómo, según el sector que predomina en una provincia, digamos, cuáles son los incentivos de los actores económicos para vincularse con el Estado de una manera u otra. Les doy un ejemplo: en una provincia que es sojera, ¿sí? Los productores de soja no tienen mucho interés en vincularse con el Estado provincial, salvo casos como podría ocurrir en Santiago del Estero cuando quieren expandir la frontera y necesitan, digamos, que les repriman a la población, y entonces en ese sector es una connotación muy negativa, ¿no? Pero no es a donde pagan los impuestos, no es con quien tienen que negociar las pretensiones, nada, porque eso es a nivel de... Pero bueno, en minería sí hay que operar en dos niveles distintos, hay una influencia importante, hay regulaciones ambientales que corren por nuestra región subnacional, entonces ahí sí hay unos vínculos interesantes. Y por otra parte que a nosotros nos interesaba ver entonces cuáles son los incentivos de los actores económicos, por otro lado cuál es el rol del Estado en la economía, ¿sí? ¿Qué rol tiene no solo como empleador, sino como inversor y en gasto público, para ver el peso que tiene en relación con otros actores económicos y tener una noción clara de la estructura económica? Y por otro lado también nos interesaba mucho la agencia, porque dos provincias que tienen una estructura económica similar no necesariamente tienen el mismo tipo de Estado ni el mismo tipo de sistema político, ¿sí? Eso se ve claramente cualquiera que conoce provincias mineras, como ver que provincias Catamarca y San Juan no son igual, no tienen el mismo tipo de desarrollo ni cultura, ni político, lo que hay en diferencias importantes. Entonces, la agencia es algo también, otro planteo fuerte que a mí me parece que es algo que tenemos que volver a meter en la discusión, que salió un poco por algún motivo en las discusiones en ciencia política en los últimos años, pero que me parece porque es muy difícil de medir, justamente, ¿no? Digo, para verle, la agencia no es tan observable, digo, hay que hacer muchas entrevistas en profundidad y tratar de hacer un process tracing o un análisis territorial operativo para ver cuáles son los procesos de negociaciones. Pero es lo que nos explica la política, porque son individuos actuando, pero la política trata de eso. Entonces esa es la agenda en la cual estamos avanzando ahora y lo dejo ahí. Perdón, te cortas aquí porque tenemos tiempo asignado, igual claramente vamos a dejar espacio para preguntas y ahí ampliaremos un poco más sobre las diferentes agendas de la política colombiana. ¿Sea que es vos? Sí. Bueno, grupo, además a una mesa tan interesante, además de la actividad que están haciendo. Estimo que voy a coincidir con mucho de lo que dijo. En primer lugar, la ausencia de PowerPoint y la interpretación del evento como de esta mesa particular como una mesa más de discusión de agendas de investigación y comentar en ese sentido, que era como yo vengo de un campo, voy a ver cuánto yo estoy llevando. Yo vengo de un campo que es bueno, como todos llegan a la vida profesional, que es el tema de investigación. Yo vengo de otro campo, soy licenciado en ciencia política, pero mi sentido de doctorado ha sido sobre temas de identidades políticas, bastante más alejado de muchos temas que llegan, que convergen en la discusión de política subnacional. Además, trabajé sobre las identidades políticas en la ciudad de Buenos Aires, menos subnacional que la ciudad de Buenos Aires. No hay, digamos, pero bueno, en ese transcurso también he llegado a la conclusión de que efectivamente la ciudad de Buenos Aires hay que abordarla, las identidades políticas en la ciudad de Buenos Aires tienen que ser abordado tomando en consideración la problemática que supone elegir esa escala de estudio, digamos, estudiar un distrito y no estudiar un país o no estudiar una región. En ese sentido, la primera cuestión que quiero señalar es, cuando hablamos de política subnacional, no estamos hablando en concreto de ninguna metodología, ni siquiera diría de ninguna disciplina que tiene privilegio dentro de la política subnacional, sino simplemente de una escala de análisis.
selección subnacional como la escala privilegiada de ciertos fenómenos políticos, como el contexto en el cual se desarrollan esos fenómenos políticos. En ese sentido, como planteaba Carlos bien recién, digamos, estrictamente hablando, uno puede pasar de una escala a otra, y cada vez más se pasa de una escala a otra, y uno se da cuenta que es arbitrario elegir tanto la escala subnacional como la escala nacional. En un momento hubo un pasaje a cuestionar los consensos sobre la escala nacional a través de los estudios subnacionales. También puede pasar ahora que los estudios subnacionales se encuentran porque hay una relación muy clara con la política nacional, y entonces, bueno, ¿qué utilidad tiene el estudio de la política provincial? En ese sentido digo, no hay una metodología específica, no estamos hablando de una forma de abordar lo político, sino simplemente de la selección, la problematización de la selección de escalas. No digo nada nuevo, hay un libro que sacaron hace ya 10 años, no politólogos, sino historiadores y antropólogos, que es el de la variación de las escalas, de Germán Soprano y Sabina Frederick, donde ellos reflexionan sobre esta cuestión, no sobre la cuestión de la política subnacional como una entidad en sí misma, sino de la problemática que significa elegir la escala en la cual uno analiza un fenómeno político. Si hablamos de política subnacional, hablamos de ese problema. Y ahí, bueno, digo, a esa reflexión llegué en el transcurso de mi tesis, que no tenía ninguna pretensión de dedicarse a la política subnacional, y después en el transcurso de mi carrera como investigador de CONICET, en el intercambio con otros investigadores, también hemos llegado a la conclusión de que teníamos que enfatizar este aspecto de la política subnacional, y especialmente de las distintas formas de abordar la política subnacional. No solamente, decía recién, ninguna disciplina es propietaria de los estudios provinciales en Argentina, por una palabra, menos cargada teóricamente, y ahí está el punto, digamos, la política subnacional, la escala subnacional ha sido privilegiada no solo por la ciencia política, sino especialmente y antes por la historia política, y también por la sociología, también por la antropología, en una multiplicidad de objetos de estudio, de preguntas, de problemas, que a veces escapa a la convergencia problemática que tenemos en el campo de los politólogos. En ese sentido, con otros colegas, hemos armado una red de investigadores en política subnacional. Para que están acá fueron algunas de las dos jornadas que hicimos el año pasado y donde reunimos justamente esta multiplicidad de disciplinas, ¿no? Especialmente historiadores, antropólogos, sociólogos y menos politólogos para discutir sobre política subnacional. Y nos encontramos con que la variedad de problemáticas que podemos discutir y la forma de abordar esas problemáticas es enorme. Y bueno, obviamente no vengo a plantear eso en términos de que hay que pensar como formas de síntesis, porque formas de síntesis hay un montón y una gota nada, sino simplemente señalar la heterogeneidad de estudios en política subnacional que hay y traer ese comentario acá. Creo que algunas de esas cosas van a ir en relación a lo que comentó Jean recién, pero si reitero. En primer lugar, en historia, ¿qué fuerza toma el estudio de la política subnacional para los historiadores? Básicamente el cuestionamiento a la historiografía nacional, el eje nacional. ¿En qué sentido? No tanto como fue la ciencia política, la comparación intersubnacional, como planteaba Carlos recién, sino en términos de cuestionar ciertos consensos historiográficos sobre algunos procesos políticos muy concretos, en particular el peronismo, es el eje de los historiadores de las provincias, en cuestionar esas versiones muy pegadas a la política en el centro. ¿Sí? En general, los historiadores llaman a esto perspectiva extracéntrica, antes que política subnacional u otra perspectiva. Pienso en el libro que deben conocer, de Macaulay Culkin, los dos volúmenes de la conclusión de Macaulay Culkin, que es el estudio en ese sentido. Recientemente, Marcela Ferrari y Virginia Mellado publicaron un libro en un sentido parecido sobre la renovación peronista, también indicando cómo cierta interpretación del fenómeno peronista está basada estrictamente en el conurbano, ni siquiera diría la provincia de Buenos Aires, sino el conurbano, y cómo eso aplana, iguala, homogeneiza un espacio que es fuertemente heterogéneo, que es de las provincias, ¿no? Como
como Macaulay Culkin muestra que en el interior del país el peronismo no era lo que era el peronismo en la provincia de Buenos Aires, este libro nuevo de Ferrer y Mellado muestra que la renovación peronista no era en el interior lo que era la provincia de Buenos Aires y que las supuestas polémicas entre interpretaciones ortodoxas o heterodoxas quedan solapan, al revés, la riqueza de experiencias muy distintas que hay en el interior del país. Digo, esto en relación a los historiadores. Los sociólogos tienen un desarrollo muy importante también, reciente, en política subnacional. En general, el abordaje que conozco yo, de lo que estoy haciendo yo, que traen los historiadores a la lectura política, los sociólogos a la lectura política subnacional, pasa más por el estudio del caso que por la comparación. Hay un fuerte avance, entiendo yo, en dos ejes: en elite políticas económicas también. Hay muchos estudios sobre eso últimamente, está publicando mucho sobre eso, y otros en movimientos sociales. Movimientos sociales y protestas sociales en general no han tendido a identificarse con la política subnacional, no han tendido a identificarse con esa escala, salvo el trabajo de Lorena, de Lorena Moscovich, que hizo Jujuy, bueno, en comparación. Pero la política subnacional tiene la política social tiene una fuerte ligación con el territorio y por ende con los estados a nivel provincial y local. Ese tipo de discusión también, como pasaba a mí con las identidades políticas, ha ido por fuera de la discusión con la política subnacional, ha ido como discusión por otro lado. Algunos sociólogos están empezando a discutir esto en términos de política subnacional. Pienso en un trabajo que estuvieron comentando hace poco en un chat de Federico Rossi, que fue bastante polémico, ¿cierto? Bueno, sobre la relación entre protesta social y territorio, en los términos más llanos posibles del territorio, muy en línea con el trabajo de Aullero en el libro de Tibi, el manual de Tibi, no me acuerdo si por ser territorio importa o algo así de ese texto. Digo, ahí hay otra agenda de investigación completamente distinta a ciertos problemas en los cuales tendemos a circular los politólogos, por ejemplo, coaliciones, de lo que todos trabajamos. Bien. En fin. La otra línea que comparten historiadores, sociólogos y politólogos, que tenemos muchísimo para discutir, es el Estado. Acá encontrás a Matías, un trabajo muy tesis, pero un trabajo posterior sobre eso. Pero hay una coincidencia tanto en estudios sobre la construcción del Estado en las provincias, pero también sobre las intervenciones del Estado en las provincias. Ahí hay una agenda de investigación muy interesante también entre los antropólogos. Estoy pensando en Sabina Frenkel, básicamente, pero hay un montón. El trabajo de Cristina Perelmiter, que no es socióloga, pero también debería estar dialogando con estudios sobre política subnacional. ¿Por qué digo debería estar dialogando? Son estudios que, si bien no se identifican con esta etiqueta, no necesariamente se identifican con esta etiqueta, para nosotros, para los que sí nos identificamos con esta etiqueta, son fundamentales. Son fundamentales porque abren agenda de investigación nueva, problemas nuevos, y a su vez permiten encontrar mecanismos causales que, en la sofisticación de ciertas formas de medición y de operacionalización que señalaba correctamente Carlos, a veces nos perdemos. A veces hay mecanismos que un caso minúsculo que difícilmente se puede replicar en otros contextos nos da la idea de qué mecanismo está operando en la explicación de un fenómeno político. Entonces ese diálogo me parece que es fundamental. Tenía que decir algo más. Bien, en fin, iba a hacer alguna mención. Hay, por ejemplo, en temas de coaliciones, que es el tema del que se discutió ayer, que lamentablemente no estuvo, así que voy a decir poco. Hay muchos estudios de caso sobre el funcionamiento de, por ejemplo, relaciones ejecutivo-legislativas a nivel provincial o movimientos sociales y gobernadores en política provincial, que tienen muchísimos indicios sobre cómo opera la formación de coaliciones en las provincias y que a veces nosotros no lo tomamos porque no lo podemos medir, o porque no se nos ocurrió todavía cómo medirlo, se nos va a ocurrir eventualmente. Pero esos mecanismos de cómo
Y me voy a detener. Gracias. Bueno, señor John, ahora, rápidamente yo estoy reemplazando a Antonio Cardalero dentro del panel, así que escuchar también algunas de las cuestiones que ustedes comentaban antes para pensar también qué se me ocurrían algunos aspectos en términos de lo subnacional. En este caso yo lo que voy a hacer es también de alguna manera aprovechar un poco de mi experiencia, tanto que también estudié acá, carrera profesional transcurrió fundamentalmente en Colombia, aprovechar un poco de esa experiencia en términos comparativos de lo que se puede ver acá y lo que se puede ver allá en términos de estudios de tipo subnacional y cómo se llegan a distintos tipos de conclusiones, afirmaciones, etc. Me pareció muy interesante lo que mencionaba Carlos en este caso específico sobre los sentidos comunes que se van estableciendo sobre distintos tipos de temas y distintos tipos de cuestiones. ¿Y por qué digo eso? Porque, por ejemplo, cuando yo llego a Colombia en el 2004 me encuentro con que los únicos que hacían algún tipo de estudio subnacional, por ponerlo de alguna manera, eran los violentólogos. Evidentemente, buena parte de la agenda política, de la ciencia política en Colombia siempre se concentró en el tema de la violencia y del conflicto armado. Y naturalmente eso tenía un fuerte anclaje desde el punto de vista geográfico y territorial en algunos casos lugares específicos y eso llevaba a la realización de ese tipo de estudios. Pero a mí personalmente ese tema no me interesaba. A mí me interesaban mucho más los temas convencionales de la política comparada, por ponerlo de algún modo. Y me encontraba muchos trabajos que se habían desarrollado, mucho menos desarrollados seguramente también que comparativamente con el tema de la violencia y del conflicto, en este caso específico, algunos trabajos como el de Pizarro que empieza a desarrollar el término de microempresas electorales, bueno, una serie de estudios desde ese punto de vista que me parecían que implicaban muy poco de la realidad. Sobre todo de la realidad que experimentaba yo en ese caso específico llegando a una ciudad que no era Bogotá, en ese caso en particular, y de cuáles eran los contextos políticos, electorales, de gobierno que uno podía observar en ese caso específico. En la presentación que yo hacía en el panel anterior les comentaba algo, que era, por ejemplo, el tema del Senado coloquial, un Senado con un solo distrito a nivel nacional, con una magnitud distrital enorme, distribuye 100 asientos en ese caso específico. Yo me encontraba que buena parte de las generalizaciones que se hacían sobre cuestiones electorales en Colombia se hacían desde el distrito más atípico. ¿De acuerdo? Se terminaba explicando cómo era el sistema de partidos colombianos, revisando fundamentalmente lo que pasaba en un distrito que era completamente atípico y que poco tenía que ver con el resto de los distritos electorales que uno se encontraba en el país. Entonces, por ejemplo, bueno, muchas de las preguntas de investigación que yo me empecé a hacer en ese momento tenían que ver con la insatisfacción que producía el sentido común o las afirmaciones que se decían provenientes de ese caso particular. Por ejemplo, una cuestión más o menos típica era el descongelamiento del bipartidismo y el surgimiento de nuevos partidos, en ese caso particular. Y cuando uno se ponía a revisar, no sé, los consejos municipales de los distritos rurales que no representan la mayor parte de la población, pero la mayor parte sí de los municipios, en el caso colombiano, ese descongelamiento se produjo prácticamente 10 años después de lo que se produjo en el Senado o en el resto de los distritos, no sé, consejos municipales, asambleas departamentales significativamente más grandes. O sea que muchas de las afirmaciones que se estaban haciendo en ese caso específico se estaban haciendo a través de instituciones, de interpolar resultados que no necesariamente se aplicaban a estos otros casos particulares. Justamente no se estaba generalizando a partir de cuestiones más o menos típicas, sino que se lo estaba haciendo a partir de la atipicidad, en este caso específico. Me acuerdo también otra anécdota también que ocurre en Colombia que me lleva a moverme mucho más al estudio de lo subnacional. Por ejemplo, partimos de la premisa de que no es un país federal, que es un país unitario, donde por ejemplo los gobernadores y los alcaldes, que son el equivalente funcional de los
significativamente más débiles, por ejemplo, que lo que vamos a encontrar en Argentina en términos generales, y donde, por ejemplo, un senador tiene un peso político notablemente mayor que la mayor parte de los gobernadores, en ese caso particular. Y se estaban estudiando, por ejemplo, cuestiones vinculadas al tema de las relaciones entre poder ejecutivo y poder legislativo, exclusivamente a partir, por ejemplo, de recursos que pueda distribuir el Ejecutivo Nacional en ese caso particular. Pero recuerdo también una anécdota que me llevó a pensar esto de forma distinta, que era un día, un viernes a la mañana, estaba esperando el avión en el aeropuerto de Bogotá y parecía una plenaria del Congreso. ¿De acuerdo? Estaban todos los senadores, todos los representantes volviendo a sus ciudades. Estaban volviendo a sus ciudades para cuidar sus votos, para ampliar su base electoral. Bueno, fue un montón de cosas que no estaban siendo explicadas por buena parte de las lecturas que se estaban haciendo en ese caso específico. Esto no quiere decir que nos tenemos que pasar de rosca y que ahora tenemos que tratar de explicar todo a partir de lo que ocurre en lo subnacional, porque no necesariamente todo puede ser explicado desde ese punto de vista. Otra cuestión que, por ejemplo, no son particularmente los temas que yo trabajo, pero que sí me parece que es interesante para tener en cuenta en función de los tipos de estudios que ustedes mencionaron y que, por ejemplo, aplican a ese caso específico. Bueno, que es como el surgimiento de actores como los paramilitares o los neoparamilitares o distintos tipos de mafias terminan permeando intensamente las distintas dimensiones de gobierno subnacional y cómo eso empieza a tener un impacto significativo en los procesos políticos nacionales, pensando también en estas lógicas de contagio, sobre todo pensando que aún siendo Colombia un país unitario y no federal, cómo las elecciones son procesos fundamentalmente locales, no procesos de carácter nacional. Posiblemente la única elección nacional que nos vayamos a encontrar en Colombia es la elección presidencial, que es donde menos gente vota. Además, y es un punto interesante para tener en cuenta en este caso específico. Otro ejemplo que puede aplicar a esta cuestión era generalizaciones sobre un tema que estoy empezando a escuchar, a investigar en este momento, que es el tema de la abstención electoral. Buena parte de los análisis sobre la abstención decían, bueno, la abstención en ese caso particular oscila más o menos entre el 45 y el 55% en cada una de las elecciones. Y esas eran generalizaciones basadas en elecciones nacionales y particularmente en el impacto de los grandes centros urbanos que, naturalmente, por la proporción total de la población y de los votantes que representan, tienen un impacto significativo. Pero ¿qué es lo que me puse a revisar? ¿Qué es lo que ocurre cuando empezamos a revisar eso por municipio? Y los cambios son dramáticos. Por ejemplo, partimos de una premisa que el sentido común, como les decía, dice que entre el 45 y el 55% de los potenciales electores no votan. ¿Qué es lo que me encontré? Que en los distritos urbanos llegaban a ser, la participación llegaba a ser del 85 al 90%. Pero eso ocurría particularmente en un tipo de elección que son las elecciones municipales, no en las elecciones nacionales, donde caía dramáticamente en muchos casos sí al 40%, y donde uno puede empezar, por lo menos la primera hipótesis que me surgió a mí en ese momento particular es, bueno, la gente parece que vota en aquello que lo va a afectar en cuestiones convencionales del día a día. El presidente, quien sea hoy, quien sea mañana, mi situación objetivamente va a ser más o menos la misma, yo no voy a votar ahí, o por lo menos es lo que piensa buena parte de la Colombia rural, en este caso específico. Yo simplemente pongo algunos ejemplos distintos a los que aparecen comúnmente de caso argentino para entender también por qué es importante revisar estas otras dimensiones. Me parece que es importante ir para ir concluyendo, pensar que, bueno, elegir la escala es relevante si hay un problema específico. No es estudiar lo subnacional porque sí, porque no se estudió, porque se estudió menos, entonces me voy allá porque hay más cosas nuevas para hacer, sino porque hay un problema particular para encontrar en ese ámbito, en esa dimensión específica, y algo interesante que decir en ese caso particular. Y un poco, buena
parte de los estudios que me he encontrado que tienen que ver con lo subnacional tienen que ver fundamentalmente con el estudio de casos, en menor medida con el estudio de comparación, y creo que es interesante empezar a pensar también un poco en generalizaciones que puedan provenir de lo subnacional en este caso específico y empezar a hacer estudios cross-nacionales de lo subnacional en este caso particular, porque también eso tiene mucho que decirnos y es un ámbito que hasta ahora no ha sido desarrollado y que es donde creo que pueden surgir muchas preguntas e hipótesis para hacer trabajo. Eso. Bueno, gracias a los cuatro. Abrimos ronda de preguntas que creo mientras tanto y la gente se decida qué pregunta hacer. Voy a hacer sola un comentario con algún inicio de pregunta. Respecto a esto, con lo que cerraba Juan Pablo recién y en relación también a lo que señalaba Sebastián, yo sí creo que empecé con la política internacional desde que empecé, así que esa gente existe. Yo también, claro. Y en parte es esto que señalaba Juan recién, me parece que coincido en que hay, o debería haber, yo creo que hay igual ya, me parece que es menospreciar de alguna forma los contactos que se han ido dando entre las distintas disciplinas. Yo creo que hay un contacto constante entre los estudios politológicos a nivel subnacional y la sociología, sobre todo la historia. Porque mayoritariamente los problemas con los que nos encontramos cuando bajamos a nivel subnacional y cuando trabajamos política subnacional, por lo menos en Argentina, pero entiendo que también se da de esta manera en América Latina en general, por tanto en Estados Unidos, donde hay más estudios, de la política estadual estadounidense, es la falta de datos. Entonces el diálogo, la sociología con la historia existe, se da, digamos, quizás siempre utilizados de manera accesoria para el objetivo muy politológico y explicativo que uno pretende tener. En ese sentido, creo que hay una discusión que está absolutamente vigente en términos de lo que refiere a la política subnacional, que tiene que ver con la lógica multinivel de los análisis que se llevan adelante, pero creo, como señalaba Juan Pablo recién y como mostraban Carlos, Jack, y creo que incluso en los estudios que señalaba Seba son de esa manera, que hay un tema específico subnacional y hay una especificidad de lo subnacional que, si bien no puede tener un método completamente definido totalmente y que discute a esta altura, lo que señalaba Carlos, al principio Carlos lo mostraba claramente, que no solamente es una cuestión subnacional, como decíamos recién, sino que también es multinivel, o sea, la relación que tienen las provincias con los estados nacionales. Pero justamente en la existencia de una, te diría, doble autonomía, ¿no?, sobre el mismo territorio, que de lo que hablan mucho los estudios sobre democratización a nivel subnacional, existe un ámbito específico que le es propio, y eso me parece hacia donde estamos avanzando. Creo que justamente son para los institutos de caso, justamente porque todavía no hay un conocimiento completamente acabado, pero el libro de Jackie es una de los artículos de Carlos, que fueron de los primeros en mostrar todo esto, son los que nos dan cuenta de que es una área específica que, bueno, vale, no es las relaciones internacionales, que es una subdisciplina dentro de la ciencia política muy fuerte, pero me parece que avanza hacia la construcción de algo similar. Creo que esta mesa, y la cantidad de mesas en donde se trata la temática, la cantidad de artículos, la cantidad de revistas y sobre todo los intereses que se dan de los diversos investigadores, hacen que la política subnacional no sea solamente una cuestión de escalas, sino que también esté avanzando hacia una definición mucho más clara de sus límites, pero también de sus alcances y de sus objetivos. Era solo eso. Y ahora sí, perdón, después de todo, preguntas. Sí, gracias. Para Jackie, vos hablabas de efecto contagio. Mi pregunta es si pensaron alguna barrera independiente ad hoc para estudiar o para pensar el contagio, entendido quizás más como un aspecto sociocultural o socioeconómico entre el nivel nacional y el subnacional. ¿Cómo yo diría levantar 3 preguntas, 3 o 4, estamos con tiempo y después responden. ¿Sí? Sí, yo tengo una pregunta abierta para todo el panel, para que tenga
De que bajamos de nivel como para ampliar un poco las unidades de análisis. Esto viene muy conectado con lo que decía Juan Pablo, Seba, y que recién resumió muy bien Pablo. Entonces también preguntarle si es posible, si ven que existe, si se puede desarrollar un método subnacional o si en realidad lo que conviene hacer para estudiar políticas subnacionales es solamente bajar de nivel para ampliar el potencial comparativo. Entonces, si podemos pensar en diseñar, en armar un método subnacional o no. Es decir, básicamente si Marcelo tiene razón o no. Cuando bajamos a lo subnacional, los últimos sucesos en la política internacional nos han mostrado que a veces las instituciones no nos llegan a explicar todo y las explicaciones vienen quizás más por el lado de la agencia, que es eso que marcaba Jackie que abandonamos, y se hace como mucho más patente cuando uno baja a nivel subnacional. Sobre todo si lo que se busca explicar son las relaciones intergubernamentales y cómo las unidades subnacionales logran relacionarse con el Estado Nacional y si pueden establecer frentes comunes. Esta es una agenda más europea que latinoamericana, ¿sí? De qué manera las unidades subnacionales se relacionan con el centro y viceversa. Y a veces pareciera que en nuestro continente las instituciones nos explican poco esto y nos explica más la agencia y nos explican más las redes. La pregunta al panel es cómo incorporamos o cómo hacemos dialogar estos dos enfoques, el enfoque más institucional y el enfoque más de redes, para quizás dar explicaciones más acabadas, porque si a nivel global la explicación institucional parece estar encontrando algunos límites, cuando uno baja a nivel subnacional y ve la relación del centro-periferial, esto se hace más patente, lo venimos viendo hace unos años. Entonces, ¿cómo hacemos dialogar estos dos enfoques para lograr por ahí explicaciones un poquito más acabadas? Lugar para las empiezo con el enfermaria. Después igual hay algunos que son para todos. Bueno, la primera pregunta, si entendí bien, vos preguntabas si había algo que explique que en algunos casos se dé contagio y en otros no. Yo no creo que haya una única variable independiente ahí, ¿no? Vuelvo al tema del principio, que parece que es un tema complejo. Algunas que se me pueden ocurrir así como ejemplos, porque tampoco lo vital en profundidad, digamos, que justamente creo que es algo que hay que mirar por casos, ¿no? Por temas generales de contagio. Yo creo que uno tendría que ver ahí los efectos de la contigüidad, por ejemplo, ¿no? Cerca de qué, digamos, cerca de qué provincia está. Una de las cosas que a mí siempre me llamó la atención haciendo un trabajo de campo, que la gente, o sea, en algunas provincias siempre hay un pensamiento de aparece, ¿no? Los correctivos se comparan con los chaqueños, los de San Luis se comparan con los de Mendoza, los de Catamarca un poco con bastante de Cuyo, digo, siempre hay como los patagónicos también entre sí, ¿no? Neuquinos con Río Negro también. Entonces a veces se puede dar el efecto contagio de ese lugar. A veces se da de una manera mucho más de oleada, ¿no? Me acuerdo hace algunos años había protestas, esto no eran protestas de democratización necesariamente, pero protestas de policías, ¿no? Que hubo como casi un levantamiento de muchas fuerzas, se denominan, ¿no? Policiales, y por coletazo se me ocurre también la mediatización, puede ser una variable importante, digamos, qué nivel, hasta qué punto un conflicto o una demanda adquiere relevancia en los medios nacionales, entonces llega a haber conocimiento de eso en distintas provincias. Puede haber vínculos también, qué tipo de vínculos existen entre distintos vínculos más quizás económicos y comercio, ¿no? Entre distintas provincias, como para que las demandas también se crucen. Hay estudios interesantes sobre estos temas, sobre Rusia, sobre la Federación Rusa, ¿no? También la Argentina, por ejemplo, los autores tenían unos estudios sobre los efectos que tenían para los estados nacionales más cercanos a Europa, ¿no? Efectos de contagio también, de democratización. Se habría que explorarlo más detenidamente, se me ocurre que esos podrían ser algunos de esos efectos, ¿no? Tiene que ver con cómo circula también la información. Entonces, habría que ver para casos específicos, me parece. La pregunta de Facu sobre métodos subnacionales, si tiene sentido. Yo creo que yo no sé si podemos poner un
método subnacional que sea totalmente distinto al método de la política comparada, ¿no? Creo que tiene sentido pensar en la política comparada y cuál es la especificidad de determinado cuando bajamos en la escala, ¿no? Me parece, digo, ahí los dos que hablaron sobre esto son Rich Snyder, cuando dice, bueno, bajemos escala, aumentamos la cantidad de un análisis, ya esa sería una donde ahí en ese punto al menos él no problematizaba las cuestiones del hecho de que a diferencia de Estados soberanos, pues ahí tenés una autoridad nacional que te condiciona también, ¿no? Entonces ahí hay diferencias importantes. Asociar con un sistema de partidos que, si bien está federalizado, hay un sistema de partido nacional, ¿no? Que puede funcionar de distintas maneras. Sí creo que hay que pensar mucho en términos de los conceptos, ¿sí? O sea, no sé si tanto en términos de método, pero sí preguntarnos y volver a cuestionar los conceptos que utilizamos. Conceptos propios. ¿Cómo? Conceptos propios o los conceptos, problematizar los conceptos que utilizamos para la escala nacional cuando los bajamos a la escala subnacional, no bajarlos simplemente así. Y en eso coincido con el Gibson, cuando él dice la democratización subnacional no es democratización, no es como que la democratización nacional pero en pantalones cortos, ¿no? No, me hace un llamado. El concepto de régimen es problemático cuando lo llevamos a nivel subnacional, porque ¿qué tenemos? Un régimen inserto dentro de otro régimen, que no ocurre lo mismo con los estados soberanos que están insertos en un sistema supranacional, por ejemplo, de la Unión Europea, ¿no? Entonces, ahí me parece que ese concepto lo tenemos que problematizar. Cuando hablamos de autoritarismo, creo que tenemos que problematizarlo también. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de autoritarismo subnacional? ¿Son regímenes, son prácticas, son estructuras? ¿Qué son? ¿Sí? Cuando hablamos, por eso nosotros elegimos prácticas, estructuras y liberales, porque no podemos hacer la diferencia, creo que subnacionales, como medio largo el concepto, ¿no? Cuando hablamos de sistemas de partidos, también tenemos que marcar el hecho que tienen mucha autonomía, pero que no están completamente estirados como hablar del sistema de partidos argentinos y de Brasil, ¿no? Entonces, me parece que es en el concepto, más que pensar en un régimen, tendríamos que volver a formular, o sea, los conceptos hay que preguntarnos y repreguntarnos si funcionan de la misma manera o no. A lo mejor cuando decimos legislatura no nos encontramos con los mismos problemas al bajar de escala, no sé, vos no trabajaste más que, así que digo, es una pregunta también, ¿no? Pero con régimen, con sistema de partido, con autoritarismo, con democracia también, porque ¿qué nos referimos con democracia subnacional? ¿Qué es una democracia? Entonces, me parece que hace falta mucho más atención conceptual de la que hay hasta el momento. Como también se explica porque es una disciplina, todavía son jóvenes los civiles nacionales, ¿no? Pero es mucho, por suerte, no hacer. Pero yo diría eso. Bueno, lo que decía Lara, que hacemos dialogar el enfoque institucional y de agencia, a mí me parece que justamente no siendo monocausales, no pensando en explicaciones lineales de las cosas, no pensando que tenemos una variable independiente que nos explica la variable dependiente. Pero es mucho más parsimonioso, entiendo que es mucho más prolija la explicación, pero no se condice con la realidad. La realidad es que no es que una sola variable nos explica un resultado mucho más complejo, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer ahí? Bueno, ahí, por un lado, en términos metodológicos, vamos a pensar en términos de process tracing, de análisis histórico comparativo, de reconstruir secuencias. También en términos metodológicos podemos pensar en propuestas como la que tiene Bailey, ¿no? De Qualitative Comparative Analysis, de pensar en combinaciones, ¿sí? Causales. No pensar tanto en variables aisladas, sino pensar en combinaciones donde ninguna variable por sí sola tiene un efecto que podamos estimar, sino que es cuando se combinan que tienen un efecto particular, ¿sí? Entonces, lo que podemos observar ahí son como pequeñas constelaciones. Y no son ni estudios idiosincráticos tampoco, ¿no? Porque no estamos diciendo cada caso se explica por otro, no. Justamente estamos viendo cómo vamos a agrupar la teoría de conjuntos, ¿sí? Que es lo que hace Breggin, distintas combinaciones posibles de variables que identificamos que son importantes. Y en algunos los ingredientes pueden ser A, B, C y D, en otros pueden ser A, C y D, y en otros pueden ser A, C y E, ¿no? Y producen resultados similares. O pueden tener justamente ingredientes muy similares y tener un resultado distinto porque entra la agencia. Entonces me parece que lo tenemos que entrar en esa a través de la complejidad. Pero hay, por suerte, desarrollos muy interesantes en metodología cualitativa que nos permiten incorporar esas técnicas. Hay que volver un poco también. Yo creo que hay que volver a dialogar con la sociología política mucho.
Ahora, en relación a lo de la metodología, a mí me parece que no. O sea, me parece que poner la lupa en un lugar no necesariamente implica tener que desarrollar una metodología nueva para hacer eso. Ahora, eso no quiere decir que no haya algunas que sean más útiles que otras también para ciertos tipos de estudios en el ámbito subnacional. Por ejemplo, yo cuando empecé a estudiar lo subnacional empecé también a meterme en todo lo que tiene que ver con GIS y con estadística espacial y modelos espaciales. O sea, que me parece que hay algo de los modelos espaciales que es una sobresimplificación, pero que es uno si se quiere, uno de los principios del análisis espacial es que todo está relacionado con todo, pero si está más cerca va a estar más relacionado. ¿De acuerdo? Yo sé que es como una caricaturización, por ponerlo de algún modo, pero me parece que es una premisa interesante para tener en cuenta en ese sentido, y yo personalmente lo que aposté es por eso. Ahora, eso no sirve para estudiar cualquier cosa de los subnacionales, sino ciertos tipos de cuestiones específicas. Y después también me parece que hay una batería de métodos suficientemente grandes como para además también trabajar en el tema de combinación metodológica y todo ese tipo de cuestiones que naturalmente puede enriquecer. Nosotros estuvimos hace unos años justamente en una escuela de verano sobre eso. Sí, dos cosas. Un comentario, que quizás tiene que ver con las preguntas o con los comentarios de los chicos. A ver, en primer lugar no dije que no existiera la agenda nacional como un campo legítimo de estudio, digamos, sino enfocaba la diferencia entre lo que es una metodología y la selección de la escala. Ya tomando posición clara sobre la preparada para decir al respecto de la pregunta de Facundo, no lo veo, pero sí creo que hay dos formas distintas de llegar a la cuestión. Vos señalabas escolar y vos dices de trabajo de medio. La cuestión de simplemente tenemos más casos y ya con eso es suficiente justificación para entrar a la escala subnacional o bajar a la escala subnacional. Creo que tiene que ver con lo que decía Juan Pablo de los problemas. Llegar a la escala subnacional es un problema relevante en la escala subnacional, que solo puede llegar a la escala subnacional. Entiendo mucho más la afinidad entre la escala subnacional y la pregunta por la agencia, como señalaba Lara, como salió en la mesa anterior con un comentario de Lorena, señor Mundo Marco, de hecho fue lo mismo, o captar la dimensión informal de la política. Victoria, de Rosa, tiene mucho escrito en ese sentido. Creo que esa afinidad entre ciertas preguntas, ciertos métodos, cierta evidencia que es relevante para la sociología política, tiene afinidad con los estudios fundacionales, es una forma de entrar al asunto. Y mi comentario iba en el sentido de no perder esa relación. Estoy completamente de acuerdo con lo que decís. Es cierto que hay poca evidencia empírica de los casos provinciales para valerse para hacer política comparada. Hay muy poco para aprenderse. Bueno, puede ser que cada vez haya más, pero muchas veces no hay tanta disponibilidad en ciertos aspectos no ya medidos o ya objetivados, ¿no? En otros aspectos de ciertos procesos que no están demasiados. Digo, hay pocas cosas. Ese diálogo tiene que estar y creo yo que tiene que hacerse mucho más los estudios de casos para abonar y para tener diálogo con la política comparada, no pensando en cosas de colectivo. Me refería, quería defender esa otra parte de esta mesa, digamos. Y bueno, ya dije lo demás. No tengo idea cómo hacerlo de sintetizar agencia y instituciones institucionales, pero creo que hay que hacerlo, digamos. Y nada más. Yo tomo algunos comentarios acá, uno me preguntó. Respecto a Paula, claro, una cosa que es obvia, que está en la sala, pero no resuelve por todo el mundo mira Argentina, es que los gobernadores son actores superpoderosos. Vos dijiste una declaración interesante a Colombia, ¿no? Es difícil mirar un poquito la política argentina y no estar interesado inmediatamente en la política provincial. Pero la política provincial
jubilados, deuda pública, fuerzas armadas, no mucho más, las políticas de justicia, salud, educación que pasan por las provincias. La mayor parte de los empleados públicos del país son provinciales. Los gobernadores son actores centrales de la política y son los futuros presidentes. Entonces es lógico que gente como vos se empezó por las provincias, y un montón de ustedes en este grupo, que son cuatro centrales y los politólogos vamos a buscar eso. Y no me parece tan raro que en otros países la política nacional aparezca un poquito más marginal, pues en la Argentina no miremos tanto a los municipios, hay muchos otros municipios, pero está claro que a pesar de esta reciente revalorización del poder de los intendentes, no son estos tan poderosos como son más, pero no son tan poderosos como los gobernadores, en términos de recursos políticos, fiscales, de políticas públicas que manejan. Entonces, quizás para aclarar un punto de mi propia presentación que no sé si hice claramente, uno no puede hacer coaliciones políticas en Argentina sin hablar de los gobernadores. Porque, bueno, en parte porque el nuevo sentido común tiene un poco de razón. Algunos gobernadores efectivamente controlan con algunos indicadores. Y de eso desde que se aprueba la reforma política, no. Entonces es lógico que Macri incluya a Pequeño que hable con su gobernador para que hable con su senador, para ver si logramos 3 votos más que necesitamos para que pase la reforma política. Y entonces, toda esa política provincial, nacional, no sé, el límite es un poco claro, pero Argentina es un país donde las provincias son muy poderosas y eso no pasa en los países. Fiscalmente, políticamente, en términos de políticas públicas, en términos de cantidad de empleados públicos, en términos del poder legislativo de los gobernadores, etc. ¿no? Respecto del comentario, de la pregunta de Facundo, yo estaría de acuerdo con Marcelo y con Juan Pablo, no veo el sentido de multiplicar los enfoques metodológicos para cada uno empírico que tengamos. Todavía no he escuchado la respuesta convencional de ese sentido y no estoy totalmente cerrado, pero ni para ámbitos funcionales, ni para ningún ámbito que yo haya escuchado un argumento de especificidad metodológica, personalmente me ha convencido que necesitamos algo específico. Necesitamos pluralismo metodológico, digo. Necesitamos conceptualizar, que es parte de hacer métodos, conceptualizar con claridad, medir con claridad, agregar indicadores con claridad. Los métodos experimentales y observacionales, los cuantitativos y los cualitativos, los etnográficos, que los politólogos son muy pocos y que deberíamos usar más. Todo eso es metodología, pero hay que hacerlo con lo que sea. A veces, especialmente a veces los jóvenes, tenemos muchos estudiantes de la UBA, en el posgrado de la Ditela, que vienen pensando que los métodos son estadísticas. No sé por qué diferenciar. Los métodos son un montón de cosas. Obviamente el método estadístico es un método importante en la ciencia política y de todas las demás, pero hay un montón de otros métodos de que nadie sabe nada. Por ejemplo, hacer etnografía, bien, ¿no? Yo creo que los alumnos no salen de casi ninguna carrera de ciencia política bien capacitados para hacer metodología etnográfica o para hacer experimentos, para tomar dos extremos lejanos. Pero todas esas metodologías yo me las puedo imaginar útiles para diferentes problemas de investigación, a nivel nacional, subnacional, municipal, internacional, en Marte, cual sea que sea metodología empírica, no veo por qué no va a ser útil en la medida que lo que estás estudiando sea política, por lo tanto, todos estos. Quizás hay un engancho para la pregunta de Lara acá, perdón, y en este contexto, el artículo de referencia, en este que es el de Snyder, si yo lo recuerdo bien, lo que hace más porque no es un método subnacional, lo que hace es mostrarte las fortalezas de la investigación subnacional en términos de problemas metodológicos que ya teníamos de antes. Por ejemplo, el ceteris paribus aumenta en los contextos subnacionales y es importante que uno se dé cuenta de eso y explote esa ventaja para hacer inferencias causales y de actividades mejor que nuestra velocidad, porque tenés un montón de variables mantenidas constantes que en los estudios internacionales no tenés. Entonces yo lo vería como ciertos dominios empíricos fortalecen las ventajas de algunos métodos respecto a... Yo diría, yo complejizaría lo que digo, vos dijiste institucionalismo y agencia. Yo sé que hay mucho más que eso. Quizás vos usaste la palabra institucionalismo para decir estructura y agencia. No, instituciones y agencias. Está bien, pero instituciones es más, es estructura. La estructura puede ser estructura social, estructura de clases. La cultura política puede ser una estructura en el sentido que la estructura sería aquellas cosas que cambian lentamente y que no están sometidas a que un actor político las cambie de hoy para mañana. La agencia sería lo contrario, la agencia no que el actor político puede... entonces yo diría, yo acá iría por un lado epistemológico que a mí me parece central en cualquier disciplina. Lo que buscamos en la ciencia no es el ruido, es la señal. Lo que buscamos es la cosa sistemática que está siempre y que por supuesto la realidad es tan increíblemente más compleja que cualquier cosa que nuestra mente o cualquier método pueda comprender, que nos podemos perder en el ruido y nunca lo vamos a sistematizar al ruido. Pero la señal, esa cosa está siempre, que un efecto
Pero ¿en qué medida podemos sistematizar? Si llamamos agencia a buscar la sistematización de ese tipo de cosas, a la Kahneman y Tversky, me parece fantástico. Si llamamos agencia a todo lo que no podemos explicar por la estructura, bueno, también, pero no lo podemos explicar, esto sería un poquito más parte del ruido. Terminaría diciéndote que todo, en el fondo me parece que clarifica mucho si uno va para arriba o para abajo, en términos de cara a la abstracción de Sartori. Entonces tenemos esta idea de que los conceptos a veces son más arriba o más abajo en términos de abstracción. Me parece que podemos unificarlo, me parece que ha habido, las doctrinas han ido para el lado de ver la cosa unificada, la nacional, subnacional, métodos parecidos. Que si vos estás pensando el nivel bajo de abstracción de Sartori, que es un nivel legítimo, pensás a nivel del PJ, no pensás a nivel de un partido laborista de masas o PJ, no más abajo. Cuando empezás a subir un poquito más arriba, empezás a ver que esa misma cosa que vos estás en tu provincia o tu país está también en México o en Rusia o en China, porque le estás poniendo un nombre más general. El boss o el coronel brasileño existe en Rusia con otro nombre. Las mismas funciones se viste diferente, pero cuando vas más para arriba encontrás. Entonces, para poner un ejemplo de mi propia agenda, cuando yo encontré como una posible explicación de la menor nivel de democracia de algunas provincias argentinas, el rentismo fiscal, esa explicación viene del rentismo de los recursos naturales, pero si vos subís un pasito para arriba, lo que tenés es regímenes o estados que se financian con recursos que no vienen de los impuestos, que vienen de afuera y que al gobernante no le cuesta nada operar. ¿Está bien? No importa si es de petróleo, el federalismo fiscal o de las naciones extranjeras. Y ya hay un montón de trabajo hecho en unificar estas cosas. Cuando vamos para arriba de la escala de presión, te empezás a dar cuenta que muchas cosas ponen por ese nombre. La difusión es un nacionalismo. La difusión empieza con estudios de la difusión de la privatización de la seguridad social en Chile, cuando no empieza ahí, pero explota la ciencia política. Y después Kurt Whelan empieza a explicar y los autores sobre cómo la democracia a nivel nacional se difunde, después domina la esquina, lo toma y lo aplica a Rusia a nivel subnacional, y entre nosotros Catalina Kulovic lo pasa a la difusión de las leyes de protección de violencia doméstica, pero a nivel grande es Huntington 91, entonces algunas cosas como la democracia se difunden de un país al otro. Entonces, cuando bajamos, nos perdemos de vista, a veces estamos llamando por un nombre diferente a algún otro proceso que en otro lado lo llaman con otro nombre. Me hizo recordar algo que alguien dijo, que Juan Pablo dijiste con los legisladores en el aeropuerto, ¿no? Eso es homestyle, un politólogo yankee que se llama Richard Fenner, que un libro se llama Homestyle, como nombre similar, que los sigue a los legisladores cuando hacen eso mismo, desde el aeropuerto de Washington a su distrito para hacer lo mismo que vos dijiste. En algún sentido no hay casualidad que estas cosas ocurran en todas partes. A mí me parece que esa parte nomocética de la ciencia política, yo creo que es muy importante, requiere que quizás empezamos estudiando la política municipal de las varillas en Santa Fe, pero nos damos cuenta que muchas cosas que vimos ahí se realizan en la Policía Nacional y en otros países, y yo siento que entendemos mejor las cosas teóricamente cuando empezamos a darnos cuenta, a conectar que esto que yo vi no es idiosincrático, no es tan idiosincrático como me pareció. Carlos, bueno, breve, ¿alguna duda más? A lo que decía ya antes sobre el tema de las actividades causales, me pregunto a qué tipo de trabajos o autores están pensando, porque obviamente todo lo que hacemos ciencias sociales, sabemos que los factores los resultados son producto de fenómenos multicausales, que hay muchas variables, se ve tanto en eso matriz más cuantitativa, más cualitativa, más estructural, o incluye más una variable también, o más rational choice o racional individual. Entonces quería preguntarte qué tipo de trabajos estás pensando que atribuyen exclusivamente todo el peso de la explicación a una variable. Y más que nada cuando pues, agarras cualquier journal labora en cuanto a ciencia política, sobre todo en inglés, en la mayor parte vas a tener correlaciones bastante estrechas o, digamos, algún tipo de análisis donde se ven pocas variables que entran en juego, ¿no? Ahora, por suerte, digamos, vemos una ampliación con estos nuevos métodos tipo los de Rey, donde tratan de ver una complejidad causal y donde no... Bueno, vamos a mencionar el tema del efecto del petróleo, ¿no?
inicialmente había muchos estudios donde iban, yo no soy una experta en eso, ¿no? Pero iban directamente sobre el efecto del rentismo petrolero sobre el régimen político. Después uno ve una serie de otros estudios mucho más complejos donde entran muchas otras variables que te explican por qué Noruega no es rentista, ¿no? Algo así. Pero es digamos, es un pedido general, no porque alguien tenga una sola variable, pero en general cuando uno ve modelos más formales y explicaciones más estilizadas, cuanto más formales los modelos, menos variables, ¿no? El famoso problema la famosa pelea del democratizatorio, ¿no? De muchas variables poco casas, etc. Bueno, me refiero a eso. Yo creo que hay que poder hacer una comparación más amplia y subir en la escala de abstracción, creo que es muy importante hacer eso, pero no perder la complejidad causal, ¿no? Tratando de ver estudios que incluyan las explicaciones. Y sobre todo porque para hacer eso no alcanza a contar una foto, porque una foto nos muestra una relación en un momento, sino tratar de ver procesos más de largo plazo, ¿no? A la Pearson, ver el cambio, ver cómo cosas que ocurrieron hace varios años tienen que ver con los modelos de coyunturas críticas. Ese tipo de modelos nos permiten ver, digamos, efectos de mucho más largo plazo y explicaciones donde la causa no está contigua al efecto. Yo creo que también, si agarras una serie de estudios, de journals, mainstream, ahora de ciencia política, vas a ver muchas explicaciones donde la causa del fenómeno que se trata de explicar es contigua, ¿no? Y toda una otra literatura que está jugando con el hecho de que la mayor parte de los procesos sociales no es así, las causas pueden estar hasta atrás. Eso no implica volver a la independencia, bueno, en otros casos sí, pero hay toda una literatura muy interesante, como Mahoney, por ejemplo, que están trabajando con estas ideas de coyuntura crítica, de procesos largos, Pearson, Scotchford, etcétera, que se complejizan. Entonces, a eso me refería. Sí, por supuesto. No me preguntaste a mí, pero como alumno de está igual. Vos sabés más o menos lo que pienso sobre este tema, pero de alguna forma te diría, para todos, me parece importante, yo tengo una visión diferente, más parecida a la tuya en términos de cómo está hoy la ciencia política. A mí me parece que si hoy toman ustedes las principales líneas de investigación de ciencia política en el mundo, en cualquier metodología hay una acepta la multicausalidad. Y entonces lo que hay es, claro, el abstract hay una variable que es la que el autor a veces enfatiza, pero todas las demás que parecen modalidades de control a veces explican más que la que el autor enfatiza, ¿no? Entonces, yo vería una tendencia que a mí me parece medio reversible, porque todos crecimos en la ontología, que la ontología es súper compleja. Y si la ontología es compleja, quiere decir, la cosa esa que estamos estudiando ahí abajo es terriblemente compleja y no hay una sola variable que la explique. Entonces, me parece muy interesante la convergencia que hay entre los métodos cuantitativos que usan decenas y no cientos de variables para las cosas, lo cual hay fuertísima multicausalidad hace 30 años, no de ahora. Los métodos cuantitativos siempre han sido muy fuertemente multicausales. Los métodos cualitativos con estos avances tipo PCA se están haciendo crecientemente multicausales y complejamente causales. En métodos cuantitativos pasa lo mismo, o sea, hay desde hace 20 años, franceses, un poco la referencia en esto, cada vez más interacción entre variables, ¿no? De nuevo, yo hice una abstracción, lo que los cualitativistas llaman complejidad causal, los cualitativistas llaman interacción, pero es la misma cosa, ¿no? Yo veo una ciencia política que hoy, digamos, no pasa por ejemplo con referato, me parece, cuando si vos planteas una hipótesis monocausal o si hay una interacción que la teoría sugiere fuertemente y vos lo tenés modelado. Entonces, a mí me parece que no importa si usas métodos quanti, etnográficos, experimentales, lo que pasa es que digamos, la multicausalidad está, no hay forma de, y la complejidad causal está, no hay forma de eliminarla. Me da la impresión que yo, ya que tengo unos cuantos años en esto, cuando empecé a estudiar ciencia política, en particular aspectos metodológicos, la multicausalidad ya estaba hace mucho tiempo, desde ya las cosas multicausales, las regresiones de que son multicausales, los métodos cualitativos tienen que ver cómo pueden meter más variables en el análisis porque las cosas son multicausales. Y la interacción, no, las interacciones a la complejidad causal es una cosa que apareció con fuerza en el transcurso de mis años en esto y yo creo que está también clarísimo, es muy difícil. Para aclarar a los que pueden no entender exactamente esto, es decir, la idea de que el efecto causal de una variable sobre otra depende del estado
misma causa en un diferente contexto, con otro valor, otra variable, puede tener un efecto diferente o inclusive opuesto, ¿no? Yo eso lo veía más o menos como lo planteaste, y eso de 10 años para acá también me parece sentido. Bien. Cerramos entonces, le agradecemos a los panelistas. Un aplauso.